Buenos días, somos Hugo López, Y Alejandro Martínez. alumnos de la UIB, y hoy vamos a mostraros lo que ha sido nuestro trabajo de programación 2. Bien, la primera clase que estaremos explicando hoy es la clase partida, que cuenta con 4 atributos, siendo estos fecha, la cual será la fecha en la cual termina la partida; tiempo, el tiempo de partida que se ha especificado; nombre, el nombre del jugador que ha jugado la partida; y puntuación, obviamente la puntuación obtenida por este jugador. Como métodos, podríamos hablar del objeto de la clase partida, el cual, introduciendo tiempo, un nombre y una puntuación, nos aseguramos de que el nombre tenga la medida que tienen todos los nombres para poder guardarse y leerse correctamente en el punto .dat. Y posteriormente tendríamos el toString, el cual hacemos uso para almacenar las partidas en el archivo .dat. Bueno, después nos encontramos la clase configuración. Esta clase principalmente se encarga de almacenar la puntuación, el tiempo de la partida que está en ese momento. Bueno, como atributos que encontramos es un string de puntuación, de incremento, un int de decremento por rotación y un int por decremento de nueva forma. Y el tiempo. Tenemos un constructor que es configuración, simplemente ponerle valores predeterminados a los valores de la clase. Y después tenemos los setters y getters, que nos ayudarán en diferentes clases si tenemos que sacar la puntuación y meterlos en el documento que tiene que guardar la partida. Y después también nos encontramos otros métodos, como por ejemplo decrementar puntuación por nueva forma, que esto lo que hace es decrementar la puntuación y que se actualice esa puntuación en la pantalla. Después decrementar puntuación por R, que es rotación, hace lo mismo, pero simplemente que lo actualiza al darle al botón de rotar. Y meter puntuación básicamente sería cuando tenemos que una línea o una fila entera que hemos llenado de bloques de Tetris, se realiza esta. La clase historial básicamente será la encargada de almacenar los objetos de partida. Solo tiene 2 atributos, tanto los caracteres que va a tener cada registro como cuánto ocupan en el archivo. Y básicamente tendremos guardar datos, el cual se encarga de, dado un objeto partida, guardar el archivo; y leer historial, el cual leerá el archivo para devolver un string que contendrá cada registro en este archivo. A continuación, presento la clase casilla, la cual será utilizada para hacer una matriz de sus objetos. Bien, básicamente tenemos un par de atributos, los cuales es si están ocupadas, sus posiciones X e Y, la imagen que tendrá y el nombre de esta imagen. El constructor, el cual atribuye estas coordenadas, deja siempre la casilla como no ocupada y le atribuye las imágenes. Y de métodos, realmente tenemos un setter y getter de los diferentes atributos, así como cambiar estados, que cambia ocupado a su contrario. Bueno, después otra clase que es importante es la clase tablero, que extiende un JComponent. En esta clase tenemos diversos componentes, los cuales nos ayudarán en los diversos métodos. Encontramos el constructor, que construye todo el apartado de nuestra clase. Después tenemos varios getters y setters y nos paramos en el paint component, donde en el primer bucle, en el for, lo que se dibujará serán todas las casillas no ocupadas. Después dibujarán las líneas del tablero y dibujará la figura de su número de figura y dependiendo si de su número de rotación. Después tenemos varios getters y setters de los componentes de la clase y tenemos los métodos de, sobre todo, cambiar el estado de la casilla. Primero nos encontramos con cambiar el estado de la casilla, que cambia el estado de la casilla; el método ocupar casilla, que pone como ocupada; el método cambiar imagen casilla, que cambia la imagen que hay en esa casilla; y el método vaciar fila, que vacía la fila entera y lo pone con la imagen no ocupada y hace un incremento del contador de puntos. Después nos encontramos el método vaciar columna, que hace prácticamente lo mismo, pero con las columnas. Finalmente nos encontramos el método comprobar tablero, que básicamente lo que haría sería comprobar si se ha vaciado una fila o una columna. Después nos encontramos el método borrar, que borra esa casilla, la libera, y finalmente nos encontramos varios getters y setters de la clase. Tenemos la clase Tetris, el cual es un JPanel para el constructor, asigna los valores necesarios, así como puede ser rota, número figura, etc, etc. Inicializa y muestra el JPanel. Como inicialización asigna los valores que deben de tener todos los componentes, los añaden al JPanel y añade a los botones sus acciones. ¿Qué acciones? Bien, tenemos la acción del botón nueva forma, la cual básicamente muestra una nueva forma de forma aleatoria, y decrementa la puntuación obtenida hasta ese momento, al igual que en rotar, que rotará la forma que se está utilizando en ese momento y decrementará la puntuación. Random, no hay mucho que explicar, simplemente es un random para poder conseguir las formas. Mouse drag, con el cual desplazaremos a lo largo del tablero. Mouse preset, veremos si está siendo presionado
en el sitio que buscamos y en caso de estar siendo presionado el mouse en el sitio esperado, iremos arrastrando la pieza a lo largo del tablero. En mouse release, una vez se suelta el ratón, verifica que esté siendo en un sitio posible y al verificarlo lo rellena las columnas y filas necesarias de las diferentes casillas del tablero en función de las rotaciones y del número de figura que se esté jugando en ese momento. Y finalmente desactivar. Con esto desactivamos todos los componentes para inhabilitar el poder ser jugado una vez termine el tiempo. Después, básicamente, tendremos la clase pantalla, donde el objetivo principal es mostrar todo lo que hacemos al jugador en una pantalla. Con lo primero, bueno, el constructor lo que tendría sería construir ventana, que construye la ventana principal con la que se inicia el juego. Construir panel básicamente hace que todos los botones y menú desplegable y todo lo que tengamos al inicio se inicialice con sus valores predeterminados. Bien, a Tenemos continuación tendremos el método de construir ventana, el cual simplemente llama construir panel para siempre poder tener sus valores a cada componente. Lo añadimos en un JLayered Pane para poder saber siempre en qué capa va a poder estar y hacemos que sea visible. Después tenemos el método para cuando se da el botón de una nueva partida. Este método lo que hace es básicamente enseñarnos una nueva ventana en la cual tendremos que poner nuestro nombre del jugador. Y prácticamente tendremos un botón para aceptar y entonces comenzará la partida. Bien, como acción del botón confirmar, es decir, la acción que tendrá el botón confirmar dentro de esta anterior ventana, registrará el nombre del jugador asegurándose que tenga la medida necesaria y en caso de que el nombre introducido no sea nulo, es decir, que se haya introducido realmente un nombre, pondrá M1 como true. Esto es importante ya que así las diversas ventanas no serán accesibles, los diversos apartados, mientras se está jugando la partida, se asignarán diferentes valores y finalmente añadiremos estas cosas, lo que sería el nombre, la barra, etc, etc, al JLayered Pane como el panel principal para así poder mostrarlo en la ventana y hacer jugable el juego de Tetris. Después tenemos la acción vectorial, que sería todo lo que se hace cuando o sea, la nueva ventana que se nos muestra al darle al botón del historial. Básicamente se nos muestra una nueva ventana en la cual se nos da a elegir, bueno, básicamente muestra los diferentes historiales de partida que ha habido anteriormente, con el tiempo, la puntuación y el nombre del jugador. Posteriormente tendremos acción del botón información, el cual es accesible de diversas formas, en el cual básicamente, aunque aquí se vea un poco feo, se podrá ver cómo se debe jugar al juego, cuáles son sus normas, por quién está hecho, etc, etc. Y bueno, Después tenemos la acción salir, que básicamente lo que hace es cerrar la ventana y pues acabar con el programa. como acción configuración, añadimos una nueva ventana, la cual contendrá diversos botones para las diferentes posibles configuraciones del juego o para salir. Después tenemos el método cambiar configuración. Básicamente el método cambiar configuración nos mostrará una nueva ventana en la cual podremos observar las diferentes opciones que podemos configurar, como por ejemplo la penalización al rotar la forma, la penalización de la nueva forma o qué puntuación conseguimos por cada casilla eliminada. Y también podemos cambiar la imagen de la casilla. En cambiar conf, básicamente, recogerá los datos obtenidos anteriormente y en caso de que estos sean correctos, es decir, que cada decremento sea 0 o menor que 0 y cada incremento sea 1 o mayor que 1, se guardarán en el objeto de configuración y en caso contrario se mostrarán los bordes de los text fields como rojo para así identificar que ha habido un error. Vale, y después en el método cambiar tiempo tendríamos lo que viene a ser la otra configuración en el juego, que es cambiar el tiempo. Se nos mostrará una nueva ventana en la cual podremos introducir el nuevo tiempo y tendremos un botón para confirmar este nuevo tiempo, el cual se quedará guardado. Cambiar TMP, similar al anterior, registrará, leerá aquello introducido en el text field. En caso de que le sea correcto, lo guardará en el objeto de configuración. En caso contrario, mostrará un borde rojo para identificar que ha habido un fallo. Después tenemos el método cambiar foto, que cuando entramos en configuración y queríamos cambiar la foto que tenemos para la casilla, cuando le damos clic al botón de seleccionar imagen, se nos mostrarán las diferentes opciones que tenemos para cambiar la imagen de esa casilla. A continuación, tendremos un par de métodos que están relacionados con los diferentes botones de las diferentes casillas que simplemente cambian el azulejo y disfusionan la ventana, ya que se ha
registrado el cambio. Cerrar ventanas es un método sencillo. Nos aseguramos de que todas las ventanas estén cerradas cada vez que iniciamos una nueva y así, siempre que se clique la misma ventana, no habrán infinitas, sino que se cerrará y se abrirá una nueva. Vale, después nos encontramos con el método mensaje 1, el cual, mientras estamos en el progreso de una partida, nos mostrará, al darle clic a cualquier botón de los de nueva partida, configuración, información, nos mostrará una nueva pantalla donde nos dirá que antes de ello debemos de terminar la partida que está en curso. Bien, a continuación tendremos el método de acción fin, el cual se utiliza una vez finaliza la barra temporal para mostrar la puntuación obtenida, guardar los datos dentro de un archivo, dentro del archivo .dat y finalmente mostrar la ventana de inicio. Vale, después de ello tenemos el jprogessbar init barra, el cual nos mostrará lo que viene a ser esa pantalla que ha dicho nuestro compañero al finalizar la partida, en el cual se nos dirá que hemos finalizado con la partida, nos mostrará la puntuación que hemos obtenido y un nuevo botón para volver al menú principal. Y eso sería todo respecto a pantallas.